Estudiamos Torah para Vayeshev, Bereshit, Génesis 37:1. Jacob se asentó en el área donde vivió su padre en la tierra de Canaán. Comentario. Oseas se estableció en Hebrón. Después de todas las vicisitudes que viviera, Jacob quiso establecerse en paz. Pero entonces comenzaron los sufrimientos por la venta de su hijo Joseph. Dijo Hashem: a los justos no les alcanza con el bienestar del mundo venidero, que también en este mundo pretenden gozar de tranquilidad. Continuó. Y esta es la crónica de la descendencia de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, apacentaba el ganado con sus hermanos. El muchacho estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Joseph llevaba a su padre malos informes de ellos. De los hijos de Lea, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque era hijo de su ancianidad, y le hizo una túnica de lana fina. Comentario. Según ciertas opiniones era con franjas, y según otra era de varios colores. Continuó. Cuando sus hermanos asumieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, comenzaron a odiarlo. No podían hablarle apaciblemente. De la misma ignominia de los hermanos deriva su grandeza. La frase "no podían hablarle apaciblemente" a Joseph indica que no eran hipócritas, expresaban lo que sentían. Continuó. Joseph tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Entonces ellos lo odiaron aún más. Le dijo: escuchen esto que soñé. Estábamos atando gavillas en medio del campo. Mi gavilla se levantó en medio del campo. Mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la gavilla de ustedes lo rodeaban y se prosternaban ante mi gavilla. Sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿Acaso nos dominarás? Y lo odiaron más aún a causa de sus sueños y sus palabras. Tuvo otro sueño que también contó a sus hermanos. Dijo: miren, tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se prosternaban ante mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Comentario. No porque dudara de la veracidad de sus sueños, sino porque al revelarlos despertaba el odio a sus hermanos. Continuó. Y le dijo: ¿qué sueño es este que tú tuviste? ¿Cómo es que vendremos yo, tu madre y tus hermanos a prosternarnos ante ti? Comentario. ¿Cómo habrá de hacerse realidad el sueño de si Rachel, madre de Joseph, ya ha fallecido? Pensó Jacob. No sabía que el sueño profético aludía a Bilhá, madre sustituta de Joseph, y a partir del fallecimiento de Rachel. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre se quedó meditando el caso, aguardando el desenlace del sueño. Continuó. Luego sus hermanos fueron a apacentar el ganado de su padre en Shechem, actual Nablus. Dijo Israel a Joseph: ¿no están apacentando tus hermanos en Shechem? Ven, te enviaré hacia ellos. Estoy dispuesto, respondió. Le dijo: por favor, anda y fíjate si tus hermanos y el ganado están bien. Tráeme un informe. Le envió desde el valle de Hebrón, y Joseph llegó a Shechem. Un hombre lo descubrió confundido en el campo y le preguntó: ¿qué estás buscando? Comentario. El hombre era el ángel Gabriel. Continuó. Estoy buscando a mis hermanos, respondió Joseph. Dime, por favor, ¿dónde están? Apacentando. Le dijo el hombre: se fueron de aquí, pues les oí decir: vamos a Dotán. Comentario. El ángel procuró insinuarle: se apartaron de ti tus hermanos. Continuó. Joseph fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán, ciudad cercana a Shechem, Nablus, que posteriormente integraría el territorio de la tribu de Menashe, hijo de Joseph. Continuó. Lo vieron a lo lejos y antes de que llegara tramaron asesinarlo. Uno le dijo al otro. Comentario. Shimon a Leví: ahí viene el soñador. Ahora matémoslo y tirémoslo en una de las cisternas. Diremos que una bestia feroz lo devoró. Veremos qué será de sus sueños. Reubén los escuchó y trató de salvar a Joseph. No lo matemos, propuso. Además, les planteó Reubén: no derramen sangre, échenlo en esta cisterna, en el desierto, pero no pongan la mano sobre él. Comentario. Dijo así para salvarlo y retornarlo a lo de su padre. Comentario. Reubén pensaba volver luego a la cisterna y rescatarlo, porque por ese entonces Jacob tenía 108 años e Isaac 168, y habría de vivir 12 años más. Continuó. Cuando Joseph alcanzó a sus hermanos,
Lo despojaron de su túnica, la túnica de lana fina que vestía. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna. Comentario. Fue Shimón quien lo arrojó, o bien Reubén quien lo depositó suavemente para luego poder salvarlo. La cisterna estaba vacía, no tenía agua. Comentario. Agua no tenía, pero sí serpientes y escorpiones. Continuó. Luego se sentaron a comer pan, levantaron la vista y vieron una caravana de ismaelitas que venían de Gilead, cuyos camellos transportaban especias, bálsamo y aristoloquia. Comentario. Hierba medicinal de raíces aromáticas que llevaban a Egipto. Gilead, comentario, estaba unida al noreste de la tierra de Israel, en la ruta comercial que unía Egipto con la Mesopotamia y pasaba por Dotán. Continúo. Entonces dijo Yehudá a sus hermanos: ¿qué beneficio tendremos a matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? Vamos, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra misma carne, y sus hermanos lo escucharon. Pasaron unos mercaderes midianitas, los hermanos sacaron a Yosef alzándolo de la cisterna y vendieron a Yosef a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos llevaron a Yosef a Egipto. Cuando Reubén retornó a la cisterna, resulta que Yosef ya no estaba. Entonces rasgó sus vestimentas y tornándose hacia sus hermanos, les dijo: el muchacho no está, y yo, ¿a dónde iré yo? Comentario. ¿A dónde he de huir del dolor de papá? Reubén no estaba presente cuando los hermanos vendieron a Yosef, pues era su turno de atender al padre. Continuó. Tomaron la túnica de Yosef degollaron un macho cabrío, cuya sangre es similar a la humana, y remojaron la túnica en la sangre. Luego enviaron la túnica de lana fina y fue llevada ante su padre. Encontramos esto, dijeron: reconoce por favor si es o no la túnica de tu hijo. Le reconoció y dijo: la túnica de mi hijo. Alguna bestia feroz lo habrá devorado. Seguro Yosef fue despedazado. Jacob rasgó sus vestimentas, se vistió de luto e hizo duelo mucho tiempo por su hijo. Comentario. Estuvo de duelo los 22 años que estuvieron separados. Continuó. Todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él se negó a consolarse. Dijo: descenderé a la sepultura enlutado por mi hijo. Su padre, Isaac, lloró por él. Comentario. Uno no acepta consuelo por alguien que considera muerto. Uno no acepta consuelo por alguien que considera muerto, pero que en verdad está en vida. Y por eso Jacob no pudo mitigar su dolor. Hashem dotó al hombre de un mecanismo de defensa por el cual, con el tiempo, la ausencia de un ser fallecido deja de ser mortificante, pero no la ausencia de un ser vivo. Isaac lloró por la penuria de su hijo Jacob. Continuó. Entretanto, los medanitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Paró, el faraón, maestro de Matarifes. Comentario. Con respecto a las hijas de Jacob, según ciertas opiniones, con los 12 hijos nacieron mellizas. Otras fuentes interpretan sus hijas en el sentido de sus nueras. Los medanitas y midianitas eran tribus diferentes. Continuó. Por aquel tiempo Yehudá se separó de sus hermanos, se apartó de ellos y se dirigió a lo de un nombre, Adulam. Comentario. Ciudad ubicada al noroeste de Hebrón, cuyo nombre era Jirá. Comentario. Y se asoció con él. Yehudá se separó de sus hermanos porque ellos lo depusieron de su condición de líder después de haber sido testigo del dolor de su padre por la desaparición de Yosef. Los hermanos se arrepintieron de haberlo vendido y le recriminaron a Yehudá que antes de haberles aconsejado vender a Yosef como esclavo en vez de asesinarlo, debió haberles aconsejado reintegrarlo a su padre y sin duda le hubieran obedecido porque Yehudá era el líder natural del grupo. Continuó. Allí Yehudá vio a la hija de un comerciante llamado Shua. Se casó y cohabitó con ella. Ella concibió y tuvo un hijo y él lo llamó Concibió otra vez y tuvo un hijo y lo llamó Onán. Y volvió a concebir, tuvo un hijo y le llamó Shelah. Fue en Kezib, ciudad al suroeste de Adulam, que lo dio a luz. Yehudá tomó una esposa para su primogénito, cuyo nombre era Tamar.
el primogénito de Yehudá, era malo a los ojos de Hashem, y a Hashem lo causó la muerte. Entonces Yehudá le dijo a Onán: cásate con la mujer de tu hermano y cumple con ella el deber del levirato, estableciendo descendencia para tu hermano. Pero Onán sabía que el linaje no habría de ser suyo, y siempre que cohabitaba con la mujer de su hermano, eyaculaba a tierra para no darle descendencia a su hermano. Lo que hacía le pareció mal a Hashem, de modo que le causó la muerte también a él. Entonces Yehudá le dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Shelah, porque pensó: no sé que también él muera, como sus hermanos. Comentario: Yehudá trataba de evadirla con meras excusas. Continuó: Tamar se fue a vivir a la casa de su padre, pasó mucho tiempo, y la hija de Shua, esposa de Yehudá, falleció. Yehudá halló consuelo y ascendió a Timná, ciudad ubicada sobre la ladera de un monte al noreste de Adulam, junto con su socio Girá, a supervisar a los esquiladores de su ganado. Y le avisaron a Tamar diciendo: tu suegro está ascendiendo a Timná a esquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó las vestimentas de su viudez, se tapó con el velo, se cubrió su cara para que su suegro Yehudá no la reconociera, y se sentó en la bifurcación que está en el camino de Timná. Tamar actuó así porque notó que Shelah, el tercer hijo de Yehudá, ya estaba maduro, y sin embargo no lo había presentado a él para matrimonio. Comentario: Yehudá tenía 3 hijos, el primero de los cuales se casó con Tamar y murió sin dejarle hijos. En tal caso, un hermano del difunto debe casarse con la viuda. Pero también el segundo hijo de Yehudá falleció sin darle descendencia a Tamar, y por eso Yehudá no quería dar su tercer hijo. No quería que su tercer hijo se casara con ella para evitar que también aquel falleciera. Pero Tamar sabía proféticamente que de su unión con el linaje de Yehudá derivaría la dinastía real de la casa de David, a la cual pertenece el Mashiach, y fue ese el catalizador que la indujo a procurar una relación con su suegro. Continuó: al verla, Yehudá creyó que era una prostituta porque tenía la cara cubierta. Comentario: según Rambán, en aquella época las prostitutas acostumbraban a cubrirse la cara, por lo que el versículo debe tomarse literalmente. Según Rashi, él consideró que ella era una prostituta, pero no porque tenía su rostro cubierto, sino porque estaba ubicada en un cruce de caminos, típica actitud de las prostitutas. ¿Y por qué entonces ella se cubrió la cara? Para que no la reconociera y así poder tener descendencia de él. Continuó: entonces se desvió hacia ella en el camino y le dijo: por favor, déjame estar contigo. Ella no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo?, planteó ella. Te enviaré una cría de las cabras del rebaño, respondió él. Solo acepto si me entregas algo en garantía hasta que me la mandes, replicó ella. Y él respondió: ¿qué garantía puedo darte? Y ella dijo: tu sello, tu manto y el bastón que tienes en tu mano. Se los dio, cohabitó con ella y la dejó embarazada. Ella se levantó, se fue, se quitó el velo y se vistió las ropas de su viudez. Y Yehudá envió la cría de cabra por mano de su amigo el adulamita para recobrar la garantía que tenía la mujer, pero el amigo no la halló. Preguntó el amigo a los hombres del lugar: ¿dónde está aquella prostituta que estaba en la bifurcación del camino? Y ellos respondieron: aquí no ha habido ninguna prostituta. Así volvió a lo de Yehudá y dijo: no la hallé. También los hombres del lugar dijeron que allí no ha estado ninguna prostituta. Dijo Yehudá: que se lo quede ella, y no insistamos más, para que no seamos humillados. Yo envié este cabrito y tú no lo hallaste. Unos 3 meses después le fue dicho a Yehudá lo siguiente: mira, tu nuera Tamar cometió adulterio, está embarazada a causa de su promiscuidad. Dijo Yehudá: sáquenla y que sea quemada. Cuando estaba siendo llevada, mandó a decir a su suegro: estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estos elementos. Y agregó: por favor, reconoce de quién es este sello, este manto y el bastón. Comentario: ella no quiso avergonzarlo, por eso le pidió que reconociera los objetos que le dejara en garantía. Dijo ella: si los reconoce bien, de lo contrario prefiero que me quemen antes de avergonzarlo públicamente.
Esta es la fuente de la máxima de nuestros sabios. Es preferible dejarse arrojar a un horno encendido antes de avergonzar a un semejante en público. Por otra parte, el hecho de que ella le pidiera que reconociera los objetos tiene una connotación adicional, como que le dijera: reconoce a tu creador y evita destruir 3 almas, la de ella y la de los 2 mellizos que llevaba en su vientre. Y Judá lo reconoció y dijo: tienes razón, es mío, porque le di a Shelah mi hijo, y no continuó intimando con ella. Otros interpretan: no dejó de intimar con ella, no dejó de intimar con ella. Cuando llegó al momento de dar a luz, había mellizos en su vientre. En el alumbramiento, uno sacó la mano, la partera tomó un hilo rojo y se lo ató, diciendo: este salió primero. Pero luego retiró su mano hacia atrás y salió su hermano. Y ella dijo: ¿cuánta fuerza hiciste para imponerte? Pagatz. Y por eso lo llamó Pagatz. Y después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo rojo, y lo llamó Zerach, que significa brillo por el brillo del hilo rojo. Continuó. Joseph fue llevado, literalmente descendido, a Egipto. Potifar, oficial de Paró, maestro de Matarifes, hombre egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Comentario: Paró no es el nombre propio de un faraón alguno, más bien es la expresión original y legítima equivalente a faraón, la denominación genérica de los monarcas egipcios, y en la lengua egipcio Paró significa casa grande. Asimismo, la denominación Paró refleja y constituye la esencia de Egipto, que se trata de una voz relacionada con Pri, que significa crecimiento y desarrollo, y simboliza el desarrollo de la materia que quiere huir de la contención que el espíritu pudiera brindarle. Se trata de pequeñas sutilezas que son solo perceptibles con la voz original. Continuó. Hashem estuvo con Joseph y fue un hombre exitoso. Él servía en casa de su patrón, el egipcio. Su patrón vio que Hashem estaba con él y con Joseph, y que Hashem hacía prosperar todo lo que él hacía. El patrón notó que constantemente Joseph invocaba el nombre sagrado. A eso alude que la frase Hashem estaba con él. Léase, estaba en boca de Joseph. Joseph agradaba a su patrón y lo atendía personalmente, y su patrón, Potifar, lo dejó a cargo del manejo de su casa. Todo cuanto tenía lo puso en mano de él, y desde el momento en que lo puso a cargo de su casa y de toda su hacienda, Hashem bendijo la casa del egipcio gracias a Joseph, y la bendición de Hashem se cristalizaba en todo lo que él, el egipcio, tenía tanto en casa como en el campo. El egipcio dejó todos sus asuntos en manos de Joseph. Tanto confiaba en Joseph que se desentendió por completo de todo, excepto del pan que de él mismo comía. Potifar, el egipcio, dejó en manos de Joseph todas las cuestiones suyas, excepto el pan que comía, porque para los egipcios era abominable que un extranjero manipulara sus alimentos. Otra explicación: el pan que comía, como eufemismo de su esposa. Potifar delegó todos sus asuntos en Joseph, excepto lo relativo a su esposa. Le prohibió intimar con ella. Joseph tenía buena figura, hermosa cara. Después de estos eventos, la mujer de su amo puso sus ojos en Joseph y le propuso: acuéstate conmigo, por favor. Pero él se negó, argumentando: mi amo se desentendió por completo de mis actividades en la casa por su confianza en mí, y todos sus asuntos los puso a mi cargo. En esta casa nadie tiene más poder que yo. Él no me ha prohibido nada, excepto a ti, porque eres su esposa. Su nombre era Zulahia. ¿Cómo he de hacer esta gran maldad y pecar contra Elohim? ¿Cómo he de hacer esta gran maldad y pecar contra Elohim? A pesar de que ella le hablaba a Joseph diariamente procurando seducirlo, él no le prestaba atención. Él no se acostó junto a ella ni perdió su tiempo con ella. Un año entero procuró persuadirlo. Comentario: un año entero procuró persuadirlo. Continuó. Resulta que aquel día Joseph entró en la casa para hacer su trabajo. Era administrador general y nadie del personal estaba allí, en la casa. Aquel día era la fiesta nacional de Egipto, el día en que el Nilo rebalsaba. Este es comentario. Y todos se reunían a sus orillas para idolatrarlo, todos menos Joseph. Por eso estaba solo él en el palacio. Y aprovechando esa circunstancia, sabiendo que Joseph no participaría de los festejos idólatras, ella se disculpó de asistir, alegando sentirse indispuesta, y de ese modo logró quedarse a solas con él. Continuó.
Ella lo agarró de su vestimenta, acuéstate conmigo, le imploró, pero él dejó su ropa en mano de ella y huyó hacia afuera. Cuando ella vio que la había dejado su ropa en su mano y había escapado afuera, llamó a los sirvientes de su casa y les dijo, vean, nos trajo un hebreo para que se divierta con nosotros. Se acercó a mí para acostarse conmigo y yo grité. Cuando me oyó gritar y pedir socorro, dejó su ropa a mi lado y salió corriendo. Ella guardó consigo la ropa de él hasta que volvió a casa a casa del a casa el patrón. Ella guardó consigo la ropa de él hasta que volvió a casa el patrón, y entonces le contó esa misma historia, le dijo, el sirviente hebreo que nos trajiste se acercó a mí para divertirse conmigo, pero cuando elevé mi voz y grité, él abandonó su ropa a mi lado y huyó afuera. Cuando el patrón escuchó la descripción del incidente de boca de su esposa, que le dijo, así me hizo tu sirviente, se enfureció. Comentario. Este diálogo se produjo mientras estaban intimando, por eso cuando ella le dijo así me hizo tu sirviente, él se enfureció tanto. Continuó. Entonces el patrón tomó a Joseph y lo puso en la prisión, el lugar donde se confinaban a los presos del faraón, y allí quedó en prisión, pero Hashem estuvo con Joseph, lo dotó de simpatía e hizo que se congraciara con el alcalde de la cárcel. El alcaide de la cárcel puso en manos de Joseph el control de todos los presos que había en la cárcel, de modo que todo lo que había de hacerse allí se hacía conforme a la orden de él. Comentario, es decir, era Joseph el director de la cárcel que impartía las órdenes. Continuó, el alcaide de la cárcel no tenía necesidad de controlar nada de lo que estaba bajo dominio de Joseph, porque Hashem estaba con él, con Joseph, lo que él emprendía, Hashem lo hacía prosperar. Luego el maestro copero y el maestro del panaderos del faraón de Egipto transgredieron contra su amo, el faraón de Egipto. Comentario, en la copa servida por el copero hallaron una mosca y en el pan hallaron una piedrita. Paró el faraón, continuó, paró el faraón, se enojó contra ellos, contra sus dos oficiales, el maestro de coperos y el maestro de panaderos, y los recluyó en la guardia de la casa de maestro de Matarifes, en la prisión donde estaba confinado Joseph. El maestro de Matarifes encargó a Joseph que estuviese con ellos y él los atendía. Estuvieron un año en prisión, ambos tuvieron un sueño, ambos, el copero y el panadero del faraón de Egipto, que estaban confinados en la cárcel, tuvieron su sueño en la misma noche, cada sueño era un simbolismo a descifrar. Ellos soñaron solo el simbolismo, no el suceso mismo que les acontecería, y Joseph se los decodificó. Continuó. Por la mañana Joseph se acercó a ellos, los observó y notó que estaban turbados. Les preguntó a los oficiales de Paró que estaban con él en la prisión de la casa de su amo, ¿por qué se ven tan turbados hoy? Y les respondieron, tuvimos un sueño, y no hay quien lo interprete, Solo de Elohim son las interpretaciones, le respondió Joseph. Solo de Elohim son las interpretaciones, le respondió Joseph. Por favor, cuéntemelo. Entonces el maestro de coperos le contó su sueño a Joseph. Les dijo, estando yo en mi sueño vi una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos y ella como que floreció, surgieron sus agracejos. Un comentario, primeras uvas en estado embrionario que no llegan a madurar, y sus racimos produjeron uvas maduras, y yo tenía la copa de Paró en mi mano, tomé las uvas y las exprimí en la copa de Paró, y puse la copa en la mano de Paró. Entonces Joseph le dijo, esta es su interpretación, los 3 sarmientos equivalen a 3 días, dentro de 3 días, Paró te tendrá en cuenta y te restituirá a tu puesto, pondrás la copa de Paró en su mano, como solías hacer antes, cuando eras su copero. Cuando las cosas te vayan bien, recuerda por favor mencionarme ante Paró, quizá puedas sacarme de este lugar, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y al llegar aquí no hice nada que me confirmara en este pozo. Cuando el maestro de panaderos notó que Joseph era capaz de interpretar bien, le dijo a Joseph, también yo soñé, mira que había 3 canastos de mimbre trenzados sobre mi cabeza. En el canasto superior había toda especie de manjares para Paró, productos artesanales de panadería, y las aves los comían. El canasto que estaba en mi cabeza
Y Joseph respondió así, esta es su interpretación: los 3 canastos equivalen a 3 días. Dentro de 3 días levantará Paró tu cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. Y resulta que al tercer día, que era el cumpleaños de Paró, hizo así Paró una fiesta para todos sus sirvientes y contó al maestro de coperos y al maestro de panaderos entre sus sirvientes. Restituyó al maestro de coperos a su oficio de copero y el servicio de y él sirvió la copa en mano de Paró. En cambio, al maestro de panaderos lo colgó, tal cual como les había interpretado Joseph. Pero el maestro de coperos no se acordó de Joseph, sino se olvidó de él. Comentario: por haber depositado Joseph su fe en el maestro de coperos y no en él, en Hashem, provocó que quedara en prisión 2 años más. Solo él, Hashem, tiene el poder de liberar al hombre de sus problemas, por ende, solo en él debes confiar. Gracias por estudiar Torah conmigo. Hasta la próxima.